Tenemos la suerte de tenerlo a Fernando Morales, perito naval. ¿Qué tal, Fernando? Miguel Sorraquín te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, y simplemente una idea de lo que puede llegar a significar esta búsqueda y cómo puede ser que países como Estados Unidos, Rusia y demás se integren, o cómo funciona esto que estamos viendo. Bueno, mira, ¿sabes qué? Hoy les estoy diciendo a todos que cada vez que te presentan y te dicen, bueno, perito naval y de esto sabe mucho, y en realidad hay que empezar a pensar que de esto no sabemos tanto, y por mucho perito o ingeniero naval o almirante que anda dando vueltas por los canales. Porque pocas veces se da, ¿verdad? Claro, esto es algo novedoso. Entonces tenemos que ser cautos, usar el sentido común que te da tener una profesión relacionada con el mar, para ir despejando las dudas que aquellos que no tienen esa profesión no puedan saber. Entonces, este encuentro mundial sin precedentes, nunca antes visto, no en este siglo, nunca antes visto, jamás se dio que una fuerza multinacional militar, salvo una operación de paz, no de la ONU, pero no con este propósito. Entonces, estamos ante una situación inédita. Como es inédita, no hay experiencia, con lo cual nadie te puede decir, en mi vasta experiencia, tal cosa. Dicho esto, es bueno saber también que después del hundimiento del Kursk, del submarino ruso, se creó un fondo económico internacional de los países con submarinos para atender esfuerzos relacionados con catástrofes de submarinos, que en este caso se está poniendo en funcionamiento. También es bueno saber que todo lo que se está usando acá es la primera vez que se usa en un escenario real, porque después del Kursk no se unió ningún submarino y el Kursk lo rescataron los rusos. Entonces, los países que están probando el mini submarino, todo esto que van a probar, es la primera vez que lo prueban en un teatro de operaciones real, no así en un simulacro o en un ejercicio. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. Es clarísimo. Bueno, también es cierto que todos estos emprendimientos militares después tienen. Entonces, probar tecnología exitosa, viste, los drones que nosotros podemos usar para filmar o hacer los que se usan en los medios, son hijos de drones militares que fueron probados primero para otra cosa. Entonces, hoy el rescate de un submarino puede servir como base del desarrollo de un elemento de igual uso civil para la industria petrolera, subacua o para las plataformas petroleras. Eso también son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y además, que hay una lógica de competencia de las potencias para probar su tecnología y ver lo buena que es, lo cual no es malo, y en este caso en buena hora que sí sea. Claro, y además me imagino que los recursos de cada uno son distintos, no se superponen unos sobre otros, ¿no? No. Ahora trajimos Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Trajimos un submarino que los americanos tienen un submarino que llega a 600 metros, los rusos van a tener uno que llega hasta 1000, pero todos traen lo que tienen. Pero también es bueno saber que hoy, por ejemplo, hay una gran expectativa por la entrada en acción del mini submarino americano, norteamericano. Pero el mini submarino no es un buscar nada, es un rescate. Es decir, si ustedes lo miran, hoy en muchos portales está el esquema de cómo funciona. Es un submarino que es como un contenedor, Sí. Una estructura cuadrada llena de cables, y eso no está hecho para navegar en el fondo del mar. Va a un punto, se lo baja con un cable y va a un punto fijo una vez que encuentra el submarino. Así que lo primero sigue siendo encontrar el submarino. Sin submarino no hay rescate, ni lo bajan del barco. Clarísimo. Entonces, tenemos que tenerlo en claro, porque si no estamos todos esperando. Después lo otro es que todo el esfuerzo para salvar vidas. Los bienes son otra cosa, es decir, una vez encontrados y eventualmente rescatados los tripulantes o sus restos, resultar del submarino es otra historia, en la cual podemos recibir ayuda o no, pero antes que nada hay que ver si es posible. Claro, y aparte si vale la pena, porque me imagino que en una situación como esta daría la sensación que el submarino no tiene mucho sentido, ¿no? No, como submarino no, nunca más, lógicamente, esto está terminado, pero tal vez pueda servir para una pericia, para, bueno, la cuestión es que no podemos pensar en que sí o sí el submarino va a volver a la superficie, tal vez no vuelva nunca más, y puedan rescatar los tripulantes, o lo que encuentren, o no, es decir, todo va a depender, porque si está a 600, 700, 800 metros,
Tal como lo decía bien el Clarín, la estructura colapsa y se implosiona, digamos. Claro, claro. Se empieza a estrujar todo y tal vez no tengas cómo acceder adentro. Claro. Eso es importante que lo tengan en cuenta, pero porque si el submarino, a ver, entró agua en el interior porque tiene un rumbo en el casco y se llenó de agua, es distinto porque la presión interior y exterior se compensan y el submarino se comporta como una roca, digamos, que no se deforma. El Titanic, por ejemplo, está en el fondo del mar y no está deformado, porque como está lleno de agua por dentro, están las presiones compensadas y no se deforma. Pero si vos tenés una boya llena de aire que no se rompió, pero cae al fondo y lo agarra la presión del mar, ahí se implosiona. Fernando, el Tano Pazman te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. El presidente dijo que no van a cesar en la búsqueda. Yo te pregunto, ¿hay un tiempo límite para la búsqueda? Sí. O... El Tratado SAR de Búsqueda y Rescate dice que la búsqueda y rescate finaliza cuando razonablemente se puede presumir que no hay más posibilidades de encontrar vida. Por ejemplo, hace 5 meses se hundió el pesquero El Repunte, ¿te acordás? Frente a Rawson. Sí, sí. Contaban a 2 tripulantes muertos, 2 vivos y 10 desaparecidos. A los desaparecidos se los buscó 96 horas. A las 96 horas la prefectura dio por finalizado la búsqueda porque se presume que después de 4 días en el medio del mar una persona no sobrevive. Claro. Entonces, si se sigue, en este caso se sabe dónde está el Repunte, que está a 40 metros de profundidad y muy cerca de la costa, pero el juez Geral, el mismo que tiene el caso Maldonado, determinó que no iba a gastar recursos, porque no había, porque es mucha plata, en reflotarlo. La familia quiere que lo refloten para hacer las pericias. Entonces el juez en este caso dijo no, las pericias se van a hacer con el robot submarino, se va a filmar, porque acá lo que se trata de ver es si fue una falla de una reparación o si fue otra cosa. Entonces, fíjate, un pesquero de 22 metros a 40 metros de profundidad, el país no tiene recursos. Imagínate un submarino de 66 metros a 1000 metros de profundidad y a 300 millas de la costa. El trabajo del barco que lo llevó también fue todo un tema, ¿verdad? Porque el submarino llegar hasta ese lugar, incluso el puerto ahí con el viento y con todas las circunstancias, hablan de todas estas imponderables que están dando vueltas, ¿no? Sí, claro, y puedo repetir, al margen del tremendo costo que tiene esto, que no me queda del todo claro qué cosa paga cada quien, porque después este barco hay que volverlo a armar como estaba, y eso tiene mucho costo, y se supone que este barco dejó de hacer otra cosa, y esto también tiene un costo. No sé exactamente qué parte, porque todo ese trabajo de soldadores y demás es extra hacia el rescate, pero no es que vino de afuera. Entonces, no sé quién le paga a estos soldadores. Algunos son voluntarios, otros no, pues se gastó material, gasto. Entonces, no me queda claro, desde el límite ahí, saber si el Estado argentino tuvo que desembolsar fondos. Estaría muy bien si lo hizo, porque obviamente es una cuestión humanitaria. Pero después hay que poner todo en su lugar y volver a dejar cada cosa como estaba. Es clarísimo. Bueno, te agradecemos, Fernando, muchísimas gracias por el contacto y te dejamos libre. Sabemos que estás con llamados por todos lados. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Hablamos con Fernando Morales, perito naval, para que nos aclare un poco más de esta cosa que genera tanta duda y tanto novedad, porque hasta los mismos países están enfilados a una nueva experiencia, que es sacar del lugar en donde está, aunque sea el submarino, ¿verdad? Sí, claro. Es una novedad. Bueno,